Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este año 2024 nuevamente con las clases para adultos y tenemos como base el libro editado por la Asamblea Nacional Presbiteriana y que tiene título Pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa. Por ahí creo que en nuestra memoria puede existir. ¿A qué se refería con esa expresión? Pero yo y mi casa. Sin embargo, vamos a recordarlo porque va a ser el tema general de este año en las clases de los adultos. Si alguien tiene en su poder este libro y puede revisarlo, ¿verdad?, va a encontrar una variedad de temas, especialmente temas de actualidad, temas que conviene al cristiano tener fundamentada bíblicamente su fe para poder responder a esas circunstancias que actualmente pululan en nuestra sociedad y tienen como finalidad menospreciar, denostar, denigrar las enseñanzas de Cristo Señor. Entonces sí conviene darle una ojeadita para estar preparados. Y mientras empezamos con una breve introducción a los temas, porque hemos de recordar que Dios promete bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros bienes, sobre nuestra labor y nuestro hogar, bajo la condición de entrega total en fe y obediencia. Deuteronomio 28:14 dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. La cultura de nuestro tiempo no parece, o más bien, aparentemente parece diferente a los tiempos bíblicos. Sin embargo, es igualmente idolátrica. ¿Cómo viviremos en un mundo sumido en tinieblas del hedonismo y el secularismo? La respuesta es en santidad. La demanda de Dios del pacto hacia su pueblo es santidad. Levítico 20:26 nos dice: habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. No solo en aquello que ocurría en el tabernáculo, no solo lo que hacemos en nuestra iglesia, sino en todo lo cotidiano, en todo donde nosotros nos movamos, debía ser santo. La vida familiar, la administración y los negocios, la comida y la ropa, el trabajo y el descanso, el matrimonio
y la crianza, todas las áreas de la vida del pueblo de Dios. Esto implica vivir contraculturalmente, o sea, vivimos en contra. ¿En contra de qué? De nuestra cultura, que abarca prácticas, hábitos, costumbres y estilo de vida de las personas. Pero Israel, el pueblo de Dios, debía distinguirse de ellos viviendo en santidad. La cultura actual no es muy diferente a la que se vivía en el antiguo Egipto y en Canaán. La idolatría impera y rige la vida de la gente. El pueblo de Dios sigue siendo llamado a la santidad y a reposar en Jesucristo. Llamamos a una misma determinación que hizo un padre de familia valeroso y confiado en Dios, que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor por sobre todas las cosas. La ley de Dios señala el camino de la justicia, de la verdad, del bien y el mal, y promete recompensas, pero también advierte de consecuencias. Que Dios nos conceda el valor y piedad, manteniéndonos firmes en la fe y lealtad a Cristo, firmes y adelante por la corona del Rey de Reyes y la gloria del Altísimo, con la esperanza de que solo en la más oscura noche la luz en las tinieblas resplandece. Al iniciar nuestras lecciones, la primera de ellas, su nombre es, se los voy a mostrar, la revelación. La revelación general. La revelación general. Porque si recordamos en nuestra enseñanza, en nuestro conocimiento de Dios, sabemos que Él se revela de dos formas: la que llamamos revelación general y la que llamamos una revelación especial. Bien, ¿cómo la revelación conduce a admirar a Dios y nos produce una humildad que impacta sus relaciones? Es decir, debemos de tener en mente que la lección pretende que nosotros admiremos a Dios por esa revelación general que ha manifestado y que humildemente la aceptemos y nos relacionemos con todas las demás personas. Hay una lectura bíblica que también nuestro texto nos señala. La vamos a encontrar en el libro de los Salmos, el capítulo 19, especialmente los versículos del 1 al 7. Y el texto clave lo encontramos en la carta a los Romanos 1, versículo 20. Esas son las dos citas bíblicas que fundamentalmente está centrada nuestra lección. El Salmo 19, en esos versículos nos habla precisamente de esa grandeza de Dios en su creación. Si no nos acordamos, cuando lo lea, van a empezar a recordar esas frases que hemos manejado muy cotidianamente.
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos despertamos y admiramos eso. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, reconocemos la grandeza de nuestro Dios en esa revelación que nos hace con su creación. Así que, hermanos, pues recuerden, solemos hablar de la revelación de nuestro Dios en dos formas, una general y una especial. Y en la primera, en la general, es donde Dios se da a conocer a todos los seres humanos, a todos los seres humanos, con esa revelación general. En todas las épocas y en todo lugar. Y en la revelación especial lo hace a través de su palabra y solamente dirigida a sus elegidos. No es el ser humano el que descubre a Dios en su revelación, sino es Dios que se da a conocer por medio de dicha revelación. Algunas veces nosotros nos confundimos y decimos que el hombre ha inventado algo, pero no, todo está. Dios es un Dios tan grande que todo lo ha creado. El hombre solamente descubre algo, descubre la ley gravitacional, descubre las ecuaciones, descubre la forma de construir algo, etc. Pero Dios, en su gran sabiduría, da dones especiales para que algunos descubran y muestren al mundo y reconozcan que yo ya lo había pensado desde antes. Sin esta revelación, el ser humano jamás hubiera sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. No es la razón humana. No es la razón humana la que descubre a Dios, sino es Dios quien se descubre a sí mismo al ser humano. Podemos conocer a Dios a través de su creación, debido a que es Dios quien se da a conocer. El punto de partida es Dios, no el hombre, para que la gloria sea para Él y no para nosotros. En la Biblia encontramos básicamente 3 formas de esa revelación general. En esta lección solamente vamos a tocar una, donde Dios se revela a través de su creación. Dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa.
según este pasaje nosotros vemos que la creación da a conocer a Dios. Y en la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 1 y en la sección 1, de hecho, dice que la creación y providencia de Dios manifiestan su propia gloria. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se dice que Dios se da a conocer a través de su creación y sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad. Atributos invisibles, poder, bondad, sabiduría. Solo vamos a ver estos tres: bondad, sabiduría y su eterno poder. Para esto, quiero recordarles, para que vayan viendo, el Salmo 104. Y si le dan una vista rápida, los versículos del 1 al 35. Así rápido. Ya van a recordar a qué se refiere. Lo mismo Mateo 5, versículos del 43 al 48. En Mateo 5, 43, 48 también, para recordar a qué se refiere. Y el último es Hechos 17, 28. Son tres citas bíblicas donde nosotros veríamos a través de estos pasajes, procurando aplicarlo prácticamente a nuestras vidas y en nuestra relación con los demás, la bondad de Dios. Porque decimos nosotros, es la bondad de nuestro Dios. El canto que entonamos en el culto y que decía: cada mañana al despertar, agradezco o agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar, agradezco tus bondades. Entonces, el Salmo 104 del 1 al 35 nos habla precisamente cómo Dios cuida de su creación. Cómo Dios cuida de su creación. Y cómo es lo suficientemente bueno para poder mostrarnos su creación, del cual nosotros le agradecemos por esa bondad que tiene a nosotros, mostrándonos su grandeza a través de la creación. Dios cuida su creación y ahí estamos incluidos también nosotros, no se nos olvide. En Mateo 5, del versículo 43 al 48, ahí nos recuerda algo que nosotros a veces lo descuidamos: el amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos. Y donde nos recuerda así: si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? Eso lo hacen los gentiles, eso lo hacen todo el mundo. Yo te digo, ama a tu enemigo, ama al que te hace mal, ora por aquel que piensa mal de ti. Esa es la bondad también de nuestro Dios, en el cual Él nos muestra que debemos de tener la capacidad que Él nos muestra para poder amar a quien nos hace daño, orar por mi enemigo, perdonar,
Porque si no lo recordamos, Dios nos dice, ¿de quién es la venganza? Mía, dice Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no andemos pensando en otras cosas más que en obedecer lo que Él nos dice. Perdona, ama, no odies, no desees mal. Si sabes hacer lo bueno, hazlo. Tantas expresiones que podemos nosotros recordar en el cual se manifiesta esa bondad de Dios y de lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios me dice que haga las cosas bien, sea bueno? Nos lo dice porque nosotros debemos reconocer una verdad absoluta en nuestro Dios. Él nos dice que hagamos cosas buenas porque Él es bueno. Él nos dice que amemos porque Él es amor. No es una consigna meramente para pasar así las cosas. Lo voy a amar porque pues, bueno, pues, ya me lo dijo Dios, pero pues en realidad, no. El amor no es una emoción. Es una decisión que nosotros tomamos. Y la decisión que nosotros tomamos es porque el Señor nos pone su ejemplo. Nos pone el ejemplo de que Él es amor y de Él emana, no de otras fuentes. Bien, en Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué amor nos ha demostrado nuestro Dios, que a pesar de ser como somos, a pesar de tener tantos pecados, a pesar de que nuestra razón o mente humana nos orilla a hacer cosas que Él no aprueba, a pesar de eso, Él nos acerca y nos dice, somos linaje suyo. Él así nos quiere, que confiemos en Él, que seamos sus hijos, que tengamos la capacidad de poder reconocerlo como el único. Y eso solamente se hace por amor. Dios nos manifiesta esa bondad que hay en Él, en que por amor a nosotros hizo todo, hasta lo último. Y con respecto a la sabiduría de Dios, es porque también nosotros nos damos cuenta que Dios siempre escoge lo mejor para alcanzar las metas. Siempre escoge lo mejor. Estuvimos en el culto hablando algo de la vida de Job. Y sí encontramos en él algunos aspectos que nos hacían pensar que Job se enojaba, Job se rebelaba, o Job no quería. Sin embargo, conforme vamos leyendo su libro, nos damos cuenta que él se arrepentía y él cambiaba. Y él quería mejorar. Este testimonio de sufrimiento, porque así lo hemos conocido, la vida de Job. Este testimonio de sufrimiento, Job dice en el capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Esto es un reto para todos nosotros como creyentes,
que aprendamos a confiar en la sabiduría de Dios. Aprendamos a confiar en la sabiduría de Él, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe para qué lo hace y Dios sabe cuánto lo hace. Confiar en la sabiduría de Dios como Job en un contexto de sufrimiento no es grande que nosotros en esas condiciones podamos apelar a la sabiduría de Dios y decirle: Señor, pongo mi vida en tus manos, porque tú sabes lo que haces, cuándo lo haces, por qué lo haces. No reclamar y decir: ¿por qué me pasa a mí esto en este momento, en estos instantes que yo tengo muchos problemas? No. Digamos como Job, confiemos en que Dios sabe. Nosotros no preguntaremos por qué a mí. Job hace algo muy pertinente. Entrelaza la sabiduría de Dios con su poder. Su poder hace posible su manifestación de su sabiduría. Si confiamos nosotros en ese poder de Dios, que Él todo lo puede, también confiamos en la sabiduría, porque Él todo lo sabe. Y si confiamos en su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, estas revelaciones que Dios nos hace, nos están mostrando a un Dios en el cual nosotros hemos confiado y debemos seguir confiando. Un Dios cuyas promesas se cumplen. Un Dios que siempre estará con nosotros, que no nos dejará. Veamos, por ejemplo, lo que sucedió en la vida de José. Cómo Dios, con su gran sabiduría, obró en la vida de José. ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos enmarcar en la vida de José la sabiduría de Dios? ¿Alguien me puede dar una idea? Se aceptan. ¿Quién quiere tomar la palabra? En la vida de José, ¿cómo Dios muestra su sabiduría? A ver, vamos a ver. Hermano Francisco. Sí. Así es, mi hermano. Podemos nosotros, especialmente en el capítulo 45, donde habla acerca de la vida de José. Claro, es del libro de Génesis, Génesis 45. Especialmente ese libro, no porque nosotros podemos ver desde el 37 hasta el 50 capítulos de Génesis, toda la vida de José. Pero especialmente en el capítulo 45, nosotros podemos observar donde comprobamos que Dios tenía un plan. Un plan que al venderlo a los egipcios, preservaría la vida de su pueblo. Dice José a sus hermanos, a su padre:
Dios me envió delante para preservarlos en prosperidad sobre la tierra. Así que a sus hermanos, no me enviaron acá, vosotros no me enviaron, sino Dios. Faraón, cuando oyó que estaba hablando José con sus hermanos, inmediatamente reaccionó y le ayuda para que sus hermanos regresen cargados de bendiciones por su padre. Y luego termina José diciendo: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para mantener la vida de mucho pueblo. Lo que nosotros podíamos pensar que había sido una maldad que le hicieron los hermanos de José a él, vendiéndolo como esclavo y mandándolo lejos, mintiéndolo a su padre que había muerto, y su padre afligido todo el tiempo hasta que recibió noticias de que José estaba vivo. Todo eso podíamos pensar que fue una maldad para él. Sin embargo, Dios tenía un propósito para la vida de José. Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Dios, en su infinita sabiduría, sabía lo que estaba haciendo. Y entonces la historia nos sigue narrando cómo prosperó el pueblo de Dios, y luego tuvo vicisitudes también, ¿verdad? Porque acuérdense que Dios nos dice que no vamos, creyendo en Él no vamos a estar libres de toda preocupación y afán. Al contrario, creo que se agudizan. Sin embargo, Él nos invita a permanecer fieles y confiar en Él. Bien, y la última de las revelaciones de estos atributos invisibles, tenemos el eterno poder de Dios. Este atributo está relacionado con un Dios infinito, un Dios que no tiene ni tiene principio y no tiene fin, es decir, un Dios que siempre vamos a poder tenerlo. Dios no tiene límites, por eso es Dios. Y su infinidad se relaciona con el tiempo. Por eso nosotros decimos que Dios es eterno. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta 4, donde pregunta ¿qué es Dios?, la respuesta es: Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Dios no tiene principio ni fin. El Salmo 92 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A Moisés, lo que Dios le dijo cuando él le preguntaba, ya que lo había enviado con Faraón para pedirle que dejara a su pueblo libre, él se preguntaba, o le preguntaba a Dios: bueno, y si me preguntan de parte de quién vengo, ¿verdad? ¿Quién me manda? Dios nos da algo muy revelador en la respuesta que le da Moisés, porque le dice: yo soy el que soy. Ahí, en Éxodo 3:14, respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros.
yo soy. Esto revela su existencia, su eternidad, su inmutabilidad, su fidelidad. Yo soy el que soy, lo que he sido y lo que seré. ¿Cómo nosotros podíamos aplicar este atributo de la eternidad de Dios y que nos lleva a descansar en Él en estos aspectos? A ver, ¿qué opinión tienen? En la preocupación constante que tenemos por nuestro futuro. ¿Cómo podrían ustedes aplicar este atributo en la revelación de lo invisible de nuestro Dios, de su eterno poder, en la preocupación por el futuro? ¿Cómo podíamos nosotros aplicar el poder de Dios en esa preocupación? O si quieren, también en nuestro miedo a la muerte. ¿Cómo podríamos aplicar nosotros el eterno poder de Dios? ¿Qué me pueden comentar? O por la ansiedad al no tener el control de las cosas. ¿Cómo podíamos nosotros mostrar que Dios tiene poder? ¿Alguien quiera tomar la palabra? Les di 3 situaciones, ¿verdad? La preocupación por el futuro, el miedo a la muerte, la ansiedad por no tener el control de las cosas. ¿Cómo podíamos ver nosotros ahí actuar el eterno poder de Dios? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Hable. Muy bien, sí, hermana, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Hay algo, hermano Francisco? Año nuevo. Así es. Así es. Así es, amén, hermano. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Hermana. Sí. Ajá. En tus manos. Amén. Muy bien, hermana. Hermana. Así es.
Amén, hermano. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Hermano Daniel. Ajá. Así es, hermano. Qué bueno. Luis, a ver. Hasta la muerte. Yo he vencido la muerte. Así es. Hasta en eso nosotros debemos estar al pendiente. Hermana Gris. Descansa en el Señor. No. Así es. Amén. El gran poder de Dios. Hay una expresión, quiero que la chequen. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos limitaciones y debemos de entender que nuestras limitaciones llegan hasta un límite. Pero después de ahí no nos vamos a decaer, ni vamos a derrotarnos, ni vamos a hacer a un lado. No, al contrario, hasta aquí Dios. Lo que sigue es tuyo. Hermano. Carlos Bremer, sí. No, 63. Sí. Uh-huh.
nos manda a llamar. Así es, mi hermana. Afortunadamente nosotros en la palabra, nosotros encontramos esa sabiduría. Encontramos el versículo adecuado, donde se manifiesta por escrito cómo debemos de saber del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso nos invita a que reconozcamos las limitaciones humanas, las limitaciones de nuestra sociedad, las limitaciones del mundo, y saber que Dios tiene el control de todo, porque Él lo creó. Lo que decía mi hermano Luis, al principio cuando empezó a hablar, dije, yo me acordé mucho cuando íbamos a Mazatlán, hace ya muchos años, y la cuesta esa era muy peligrosa. Y de repente nos paramos en la torre de microondas, por ahí que hay, y veía uno, pero si yo podía ponerles así a los picos de los cerros, de las montañas, estaban abajo, pero veía esa grandeza enorme, como aquel que disfruta y reconoce la grandeza de nuestro Dios cuando está a la orilla de un acantilado en la orilla del mar y ve la inmensidad. O cuando está en el bosque y ve todo lo creado por nuestro Dios. Tantas escenas que podemos nosotros recordar donde observamos la grandeza de nuestro Dios. El saber que muchas cosas que suceden en forma natural, Dios tiene un propósito. El saber que todo esto creado fue por amor, fue por la bondad que Él tiene y fue la manifestación de su poder. Nosotros hasta en la muerte, como dijo mi hermano, no debemos de tener temor, porque sabemos que Dios triunfó hasta con la muerte. La muerte no le hizo mella. Y a nosotros nos dice, muere tu cuerpo, pero vas a vivir ahora en lo que has soñado, en lo que te he prometido, en tantas cosas que leemos nosotros en la palabra escrita. Que eso nos invita a reconocer, a confiar, a poner nuestra vida en manos de ese Dios bondadoso, ese Dios sabio, ese Dios poderoso y eterno en el cual hemos confiado. Concluimos diciendo que Dios creó el universo tan exuberante, bello, inmenso, funcional, para mostrar su eterno poder, su magnífica gloria, su sabiduría sin igual y su bondad. El Salmo 119 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los humanos somos la audiencia que admira la creación, dirigida por el único sabio e invicto Dios. Los creyentes contamos con su palabra para interpretar su revelación general. Con Cristo y el Espíritu Santo entenderemos el propósito de Dios detrás de la creación. De hecho, la misma Escritura nos lo hace saber. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Debemos desear dar gloria a Dios en todo y decir como el salmista, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre
Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Si quieren agregar algo, podemos oírlo. Bien. Confiamos en Dios que la lección haya sido vitalizante, ya que el pastor en su mensaje nos invita a revitalizarnos. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque te has revelado ante nosotros como un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios poderoso, eterno e infinito, Señor. Te damos gracias por ello, porque has abierto nuestros ojos para poder admirarte, Señor, y seguir confiando en ti, Señor. Sabemos que tú tienes muchas promesas para nosotros y las cumples. Gracias te damos por ello, Señor. Confiamos en mantenernos firmes y fieles a ti, Señor, obedeciendo tu mandato, siguiendo tu ejemplo, Señor, y aplicando en nuestra vida tu enseñanza, Señor, para así poder seguir acercarnos a ti dignos, poder decirte, Señor, hasta aquí me has ayudado, Señor, y te doy gracias por ello. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.